El título de la enseñanza de hoy es Perdiendo el enfoque del reino. Y vamos a hablar acerca de Salomón en su etapa o en su estado de gloria y Salomón en el ocaso o en la apostasía de su reinado, cuando la gloria de Salomón llegó a su reinado. Y es importante que nosotros sepamos de que no es gloria iniciar el camino, sino llegar fielmente a su término. Debemos de estar muy conscientes con esto. Muchos comienzan la carrera de la fe, muchos inician, se enlistan y empiezan la caminata cristiana, pero la verdadera gloria le pertenece solamente a aquellos que concluyen fielmente, exitosamente esta caminata. Vamos hoy a estudiar en el libro de Primera de Reyes. Vamos a ver el capítulo 9 del versículo 4 al versículo 7, estos textos. Y vamos a estudiar un poco acerca de este tercer rey de Israel. Vamos a leer en la Escritura, Primera de Reyes 9, versículo 4 al versículo 7, porque estas son palabras muy solemnes para todos nosotros. Dijo Dios a Salomón: y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en, ojo, integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas, escuchen, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo, el resultado, afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Versículo 6. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, si no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo, dice Jehová, cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa de la cual se estaba hablando, el templo, y esta casa que es santificado a mi nombre, yo, dice Jehová, la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y reirán a todos los pueblos, y será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Hasta el día de hoy esa palabra se ha cumplido. Amado Señor, Dios, pon temor delante de nosotros, por favor, Señor. Padre, dame ese corazón y dame de tu espíritu. Dame poder, Dios, para predicar tu santa palabra, Dios. Pon temor delante de mí, Dios, y yo te ruego, Señor, por tu buen espíritu, pon temor delante de las personas que escuchen esta prédica, Dios. Te lo suplico, Señor. Quiero glorificarte, Dios. Quiero exaltar tu nombre, Dios. Tu iglesia quiere exaltarte, Dios. Nosotros queremos exaltarte, Dios, en este tiempo, Señor, en este tiempo de tanta ligereza, Dios. Haznos entender cuál es tu voluntad. Haznos entender, Dios, que hay bendición para la obediencia, pero que hay destrucción para los rebeldes. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Los tres primeros reyes de Israel, recuerdan que hace un tiempo hablamos acerca del rey Saúl. ¿Y qué pasó con el rey Saúl? Vimos nosotros que desobedeció ¿a qué? A la palabra de Dios. Desobedeció a la palabra de Dios, creyendo que él podría, porque tenía mucho dinero, tratar de comprar a Dios con regalos, con sacrificios, con becerros, con oro, con plata, sacrificarle todas esas cosas a Dios.
el profeta Samuel vino y le dijo: Dios no se complace en los sacrificios que hagas. Dios se complace en una cosa. ¿En qué? En que se ponga atención a su palabra y en que se obedezca la palabra de Dios. Y como Saúl no la obedeció, él fue descartado. El rey David vino después del rey Saúl, conforme al corazón de Dios. Y hubo un momento de deslizamiento, y ya lo estudiamos, pero gloria a Dios, que Dios le mandó un profeta, y ese profeta le dijo: David, has pecado contra Dios. Y David tuvo un corazón para Dios, y David escuchó palabra de Jehová, y David se volvió en arrepentimiento y en fe con todo su corazón a Dios. Dijo: he pecado contra Dios. Asumió las consecuencias. Y nosotros vemos que se escribió el Salmo 51, un salmo penitente, un salmo que viene a partir de la restauración de David. Y el domingo pasado se nos compartió cómo es que se tiene que restaurar una persona cuando cae en un pecado. Cómo se tiene que restaurar un cristiano que cae en pecado, como el caso de David. Dios está aquí para restaurarnos a todos. Amén. Pero también esa es una enseñanza para todos aquellos que andan todavía el día de hoy en sus pecados. Dios muestra la manera en cómo las personas tienen que volverse a Dios. Tienen que confesar su pecado, no pueden ocultar su pecado, no pueden vivir una vida creyendo que están bien, ocultándole su vida pecaminosa a Dios y creyendo que al final van a ir al cielo. O siendo tan incluso temerosos, o siendo tan negligentes que al final crean de que no les va a pasar nada. O quizá unas personas puedan incluso decir: no me importa a dónde yo voy a ir después de la muerte. No quiero entregarme a Dios, no quiero arrepentirme, me gusta mi vida pecaminosa, no me interesa. Puede que hayan personas que incluso sean así de negligentes. Y el día de hoy vamos a ir a la Escritura para que conozcamos un poco acerca de la condición del tercer rey de Israel, y este es el rey Salomón. Vamos a saber que hay muchas personas que inician una caminata cristiana. Y vamos a ver cómo Salomón, desde que él comenzó con una bendición en su vida. Su papá era una persona íntegra de corazón, su papá era una persona temerosa de Dios. ¿Cayó en pecado? Sí, cayó en pecado. Pero Dios es misericordioso, lo restauró, y la Escritura testifica que David era un hombre íntegro, un hombre recto, un hombre perfecto delante de Dios. Sí, así mismo vamos a leer la Escritura. David era un hombre perfecto delante de Dios porque tenía integridad en su corazón. Y él instruyó a su hijo Salomón para que anduviera en los caminos del mismo Dios. ¿Qué bendición es esa cuando hay algún padre o alguna madre que nos pueda instruir en el verdadero camino de la piedad, con el propósito que no nos perdamos, sino que tengamos la vida eterna? No una religión, sino un encuentro personal con el Dios de los cielos, Cristo Jesús, para que estando nosotros muertos podamos ahora coparticipar de la herencia de los santos, de la herencia que Dios nos tiene preparada para todos nosotros los que creemos en su nombre en el cielo. Amén. Muchas personas inician como Salomón una caminata cristiana en victoria, prosperados espiritualmente hablando y también material, o vamos a hablar de una bendición espiritual y una bendición terrenal. Y sabemos nosotros que estas personas pueden iniciar bien, pero hay una condicionante que vamos a estudiar el día de hoy, que para poder culminar esta carrera en victoria espiritual, con éxito espiritual, en Cristo Jesús, nosotros necesitamos perseverar hasta el final en integridad, en fidelidad y en obediencia a Dios.
Y si alguno entre nosotros todavía se quiere atrever a cuestionar de que aunque yo ya me salvé, nunca me voy a perder, y quiere obstinadamente, como leemos en la Escritura, o voluntariamente pecar en contra de Dios, que sea la enseñanza de hoy una forma de advertir a su alma, a su mente y a su corazón para temer a Jehová con todo el corazón. Amén. Nosotros, primero Dios, nunca vamos a decirle a una persona que vaya a pecar deliberadamente contra Dios, y nunca le vamos a decir a la persona, quizá Dios tenga misericordia de Dios y Dios te va a perdonar si te arrepentís después. ¿Saben por qué? Porque nosotros no conocemos el destino de las personas. Nosotros no podemos darle tan terrible consejo a alguna persona, decirle, tranquilo, tranquila, si vos pecás vas a tener tiempo para arrepentirte. ¿Saben por qué? Porque nosotros no somos los dueños de la vida. La vida de cada alma está en las manos de Dios. Y esta prédica es para que nosotros temamos delante de Dios. Amén. Entonces, vamos a ver. ¿Pueden las personas entrar por la puerta angosta? Esa puerta angosta que lleva al reino tiene un letrero y ese letrero dice arrepentimiento y fe. Puede ser que las personas entren por el arrepentimiento y la fe porque esa es la puerta angosta. La puerta angosta quiere decir, no son todas las religiones las que entran. No todos los caminos llevan a Roma, así como todos los caminos. No todos los caminos llevan al cielo. No todas las religiones llevan al cielo. Hay un solo camino, una sola manera, una sola verdad, un solo ser, una sola persona, Cristo Jesús. Amén. Y Jesucristo ha dejado establecido cuál es la manera de entrar en el reino. ¿Cómo es? Por arrepentimiento y por fe en su sacrificio. Mis queridas personas, no hay otra manera. No es por las obras, no es por la religión y no es pecaminosamente. Sepan algo, no es con tus pecados. El bulto de tus pecados tiene que dejarse en esta parte de acá. Y solamente Cristo Jesús te puede perdonar esos pecados. No puedes entrar en el reino con la culpa o con la carga de tus pecados. Y esas solamente se quitan por tu arrepentimiento y por tu fe en el sacrificio sustitutivo de Cristo en la cruz. ¿De acuerdo? Pero no solo la puerta es angosta. Después que entras en el reino, ¿cómo es el camino que hemos de transitar? Es estrecho. Y además es recto. Ese camino estrecho quiere decir de que no te puedes desviar ni a la izquierda ni a la derecha. Tenés que continuar en un camino de obediencia y eso se llama camino de santidad. Tenemos que perseverar en obediencia a la palabra de Dios en santidad. ¿Hasta cuándo? Hasta el final, hasta la venida de Cristo o hasta nuestra muerte física. Amén. No hay otra manera, mis queridas personas. No hay otra manera. Pero ¿qué pasa? Ese es el enfoque que nosotros tenemos. Ese es el enfoque que nosotros deberíamos de tener. Una vez que nosotros entramos como cristianos en el progreso del peregrino, nosotros vamos a la ciudad celestial, estamos enfocados. Pero a un cristiano en el progreso del peregrino, si usted lo ha leído, usted se va a dar cuenta que hay un momento que él se desenfoca del camino, que él se extravía del camino. Bendito Dios, porque en su misericordia lo trae de regreso. Pero hay muchas personas que comienzan enfocados en el camino, enfocados en el reino, enfocados en la gloria de Dios, pero en el camino se comienzan a desenfocar. Usted ha visto cuando toma una foto con su teléfono, ¿verdad? Inteligente hoy en día, que si usted quiere poner un enfoque a la cara o cualquier objeto, le toca y se enfoca. ¿Y cómo se hace alrededor de ese objeto que está nítido y claro y enfocado? Se pone, ¿cómo? Se pone turbio. O sea que no se puede ver bien la imagen de alrededor porque está desenfocada, pero la imagen que está enfocada está muy nítida. Entonces es necesario que nosotros comencemos enfocados en el reino de Dios, comenzamos enfocados en la gloria de Dios, en quién es Dios, en sus preceptos, en sus estatutos. Nosotros comenzamos orando, nosotros comenzamos leyendo. Es más, yo le voy a decir de antemano, si usted ya está dentro de esas personas, aún en el discipulado, que ya hemos platicado con ustedes, pero si usted todavía no le ha caído al corazón la carga que tiene que orar fervientemente todos los días, que tiene que leer su Biblia
fervientemente todos los días, usted no está enfocado, no tiene carga, es superficial, es un simple todavía. Y necesitamos nosotros que nos caiga. Yo le decía a Dios, Señor, por favor, que por el Espíritu Santo caiga la carga a los corazones. ¿Cómo puede ser posible que no se carguen las personas por leer y por orar todos los días? ¿Cómo puede ser posible todavía eso? Por supuesto, porque no conoces a Dios, no sabes quién es Dios. Y yo meditaba y digo, no se dan cuenta de la magnitud de sus pecados, no se dan cuenta de la condición espiritual, de lo que Cristo quiere perdonarles. Cuando una persona es muy superficial es porque siente que se le perdonó poco, por eso ama muy poco. Pero cuando una persona estuvo cargada de sus pecados, una convicción profunda de sus pecados, sintió que se iba al infierno, literalmente, ama mucho, y tiene una carga, y ora, y lee la Escritura, escudriña la Escritura, estudia la Escritura, medita la Escritura. ¿Saben por qué? Porque si dejas de leer la Biblia y dejas de orar, te desenfocas rápidamente. Mi hermano, ustedes saben los que estudian, que tienen exámenes. Ustedes saben los que estudian, que tienen que ir a la escuela, que tienen que hacer turnos, que tienen amistades mundanas, tienen los jóvenes, que tienen compañeras que están ahí, que incluso se les pueden ofrecer licor, les pueden ofrecer fiesta, les pueden ofrecer un montón de cosas. Y en que estás estudiando un libro, otro libro, otra materia y todo eso, te estás afanando y te desenfocaste. Y Dios te dio un trato en tu vida, una convicción de tu pecado y te desenfocaste. Ya dejaste de leer la Biblia, ya dejaste de orar, ya dejaste de ir a las reuniones, te desenfocaste. Y eso es malo. Porque cuando lees la Biblia sucede algo. Se los digo, es un testimonio personal, se los digo con toda la tranquilidad. Yo he leído libros, pero cuando yo leo la Biblia, yo digo, este es un libro sobrenatural. Este es un libro sobrenatural. Hay un poder en este libro, que esto es sobrenatural. O sea, yo me convenzo a mí mismo y digo, es que cada vez que yo comienzo a leer este libro, inmediatamente ya estoy orando. Algo sucede y yo comienzo a leer y ya estoy orando. No llorando, estoy orando. ¿Por qué razón? Porque hay algo espiritual, hay una carga espiritual en esto. Y vos vas a leer que vas a ver que cada vez que lees ese libro, el Espíritu te trae a la memoria algo, a la mente algo. Esto es lo que estás haciendo mal, esto es lo que estás haciendo bien, esto es lo que tenés que corregir. Y la misma Escritura te endereza, la misma Escritura te reenfoca. La misma Escritura te dice, te estás desviando del camino. Estás perdiendo el norte, estás desenfocándote del reino. Y la misma Escritura te trae de regreso al camino. Es el Espíritu Santo utilizando la santa palabra de Dios para hablarte a tu corazón. Amén. Y Dios manda palabra a través de estas predicaciones a tu vida también. ¿Por qué te vas a perder una reunión? Este lugar debería estar lleno. Nosotros deberíamos de tener personas allá afuera sentadas, esperando con hambre y sed para escuchar la palabra de Dios. ¿Y por qué no pasa eso? Por supuesto, tenemos cosas, no le estoy diciendo, jóvenes, que no estudien. Estudien y vamos a ver que aún el mismo Salomón se dedicó y fue muy exitoso. Salomón, si nosotros vemos, él era un poeta. Salomón era una persona versada, él era un escritor. Salomón era un biólogo, era un científico. Era un físico, era de todo. Salomón estaba estudiando muchas cosas, escribió mucho, disertaba acerca de plantas, animales, las estrellas, todo. Era una persona muy sabia, muy inteligente. Era un arquitecto también, sepan eso. No existía la profesión, pero él ya era un arquitecto. Él construía unos monumentos, unos templos, unas estructuras que, como el hermano decía, o sea, la gloria del templo de Salomón era demasiado majestuosa para ese tiempo. ¿Y qué pasó?
Asimismo, él estuvo enfocado en su primera etapa de su vida. Estuvo bien enfocado en el reino. Mientras Salomón estaba trabajando en la obra del reino, del templo de Dios, Salomón estaba fervoroso, Salomón estaba enfocado. Pero luego que ya terminó la obra, luego que pasaron 20 años y terminó toda esa obra, luego comenzó un desenfoque en la vida de Salomón y comenzó a declinar y comenzó a desligarse, comenzó a ser negligente de los medios de gracia, y ahí es donde él comenzó a caer en sus pecados. Así es que es necesario que nosotros sepamos de que si esto le pasó a Salomón, si estas cosas le pasaron a David, si esto le pasó a Saúl, ¿cómo no nos puede pasar a nosotros? Es para que nosotros comprendamos que hay que temer delante de Dios. Voy a iniciar primero con unas lecturas bíblicas. Y nuestro primer punto, vamos a ver las instrucciones para una vida cristiana victoriosa, para una vida cristiana espiritual, bendecida, exitosa. Y con esto me refiero a que seamos llenos del Espíritu Santo. Una vida cristiana llena del Espíritu Santo. Vamos a ver primero las instrucciones que se le dieron al rey Salomón. Esto lo vemos en Primera de Reyes. Estamos estudiando ahí un poco el primer libro de Reyes. Recuerden de que antes Samuel era un solo libro. Y bueno, en la Biblia hebrea, Samuel es un solo libro, Reyes es un solo libro, Esdras, Nehemías es un solo libro también. En nuestra versión de nuestra Biblia lo leemos como Primera y Segunda de Reyes, pero es un solo libro. Primera de Reyes 2, 1 al 4. Vamos a ver cuáles son las instrucciones al rey Salomón en cuanto a su reinado, las cuales son aplicables para nosotros. Y se van a dar cuenta, necesito que ustedes pongan atención, suena repetitivo, pero yo decía con Dios, Señor, tantas veces le repetiste lo mismo a Salomón y aún así, al final te desobedeció. Y entonces, ¿saben algo? El apóstol Pedro dice, yo no me canso de repetirle las mismas cosas porque le hace bien a sus almas. Cuando ustedes escuchen, pero los hermanos están repitiendo las mismas enseñanzas, ¿saben por qué? Porque nos es necesario que Dios nos exhorte repetidamente. ¿Saben hasta cuándo ustedes tienen que dejar de leer sus Biblias? ¿Hasta cuándo? Hasta que se mueran. Porque ya no les voy a decir hasta que pierdan la vista, a menos que pierdan la vista y pierdan el sentido auditivo, porque ahora la Biblia está hablada en los dispositivos electrónicos, los celulares. Entonces, ¿hasta cuándo ustedes tienen que dejar de leer la Biblia? Hasta que se mueran o hasta que venga Cristo Jesús. ¿Saben por qué? Porque nos es necesario que el Espíritu Santo nos exhorte una y otra vez. Primera de Reyes 2, 1, 4 dice, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, o sea, yo voy a morir, físicamente hablando. Le dice, esfuérzate y sé hombre. Salomón era un joven, entendamos esto. No era un hombre de 40 años, era un joven, era un niño. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé valiente. Fueron las palabras que le dijo ¿quién? Moisés a Josué. Luego escuchen esto. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Luego dice andando, esto es caminando, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Recordamos que para este tiempo solo existía el Pentateuco. O sea, Salomón, los escritos que tenía era la ley de Moisés, desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿de acuerdo? Entonces, la ley de Moisés, ¿para qué? Hay una finalidad, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Ahora, les voy a leer Josué 1, 5 al 8. Josué 1, 5 al 8. Esto es una réplica o una repetición de lo que Moisés instruyó a Josué. Dice Moisés a Josué, nadie te podrá hacer, bueno, primero Dios, ¿verdad? Le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, le está hablando Dios a Josué,
como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pareciera que ahí hay un absoluto, como que no va a pasar nada, como que salvo siempre salvo. Hagas lo que hagas, Josué, nunca te voy a dejar. Vamos a ver. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. 2 veces lo está repitiendo. ¿Por qué razón? Necesitamos esforzarnos. Si yo te pregunto, ¿oraste hoy? ¿Ya oraste hoy? Hoy domingo, primer día de la semana. Hoy domingo, el día en que resucitó Cristo. Hoy domingo para nosotros los cristianos, el día del Señor. ¿Ya oraste? ¿O te levantaste tarde diciendo, es que como es día de reposo tengo derecho para descansar y levantarme tarde? Está bien, es tu derecho. Pero aquel que tiene una carga, yo no me podría imaginar a Josué levantándose tarde diciendo, es que hoy es día de reposo. Cuando estás ferviente en tu corazón, no necesitas que alguien te recuerde. Tenés que orar por la prédica, orar por los hermanos, orar para que Dios bendiga. Hay que estarte diciendo eso. El Espíritu Santo te tiene cargado y te levantaste y comenzaste a decir, esfuérzate y sé valiente, se le dijo. Nosotros entonces tenemos que ser esforzados. Es que es muy distante ir a la reunión, es que estoy cansado, es que el trabajo, es que esto, es que lo otro, es que la enfermedad, es que mi debilidad, es que esfuérzate y sé valiente. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que lo arrebatan. Amén. Los ligeros, los tibios, los negligentes, los fríos no arrebatan el reino. Solamente los que se paran por Cristo y saben de que Dios es Dios en los cielos y Dios en la tierra. Solo los que quieren honrar el nombre de Dios se esfuerzan y son valientes. El resto son negligentes, el resto son tibios, el resto son superficiales, no conocen a Dios. Luego dice, y sé muy valiente, pero ¿para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Esforzate por cuidar todo lo que la ley dice. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, eso es a derecha o a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendan. Habla de prosperidad espiritual principalmente. Pero ¿y qué si Dios te quiere prosperar material o temporalmente? Bendito Dios, Él es Dios. Luego dice, no te apartes a ella ni a diestra ni a siniestra. Y el versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Pero ¿por qué las personas no leen sus Biblias hoy? Yo le dije a Dios hoy, cargame Dios, por tu celo, cargame Dios. ¿Por qué la gente no lee las Biblias? Se los digo a ustedes, ¿por qué ustedes no leen sus Biblias? ¿Por qué no las leen? ¿Qué les pasa? Mujer, ¿cocinás para tu marido? Por supuesto, tenés tiempo para cocinarle a tu marido. Estudiantes, ¿tienen tiempo para hacer las tareas de sus profesores y estudiar para el examen? Por supuesto que tenés tiempo. Porque querés ser una persona profesional exitosa. Sabes que tenés que estudiar para pasar los exámenes y te esforzás mucho para eso. Se lo digo a los jóvenes que están en la universidad. Pero no tenés tiempo para leer la Escritura, ¿cierto? Es aburrida, me da sueño, etcétera. Por supuesto, no tenés carga por Dios. Y entonces nunca se apartará de tu boca este libro de la ley de día y de noche. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si no en esta vida, en la venidera. El problema, uno de los grandes problemas que yo tengo con esas religiones que dicen de que no hay cielo e infierno, es que al final les digo, está bien, si vos tenés razón, yo no pierdo nada. Pero si yo tengo razón,
te perdiste en el infierno por siempre. Vos sos el único que puede perder en esto. En esta ecuación, yo siempre gano. En esa, vos perdés. Entonces, ¿qué pasa? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, para que prosperes en tu camino. Lo que nosotros te estamos ofreciendo, joven, es que si vos adulterás, y si es hombre y te sale embarazada la muchacha, te arruinaste. Arruinás una vida, porque no le vas a dar la madurez mental, emocional, espiritual que un hijo necesita, la protección, el hogar, el techo que un hijo necesita. No se lo vas a dar. Se lo vas a dejar a tu abuela, a tu abuelo, para que te lo cuiden mientras andas estudiando y culminas tu carrera. Y vas a repetir el patrón y el pecado de tus padres. Esto es así. Pero Dios no quiere eso para vos. Dios quiere bendecirte en tu camino, y cuando te murás y vayas al día del juicio, Él quiere bendecirte con el cielo eterno. Amén. Vamos a regresar entonces a 1 Reyes 2, el versículo 4. Para que confirme Jehová la palabra que me habló, dice David, diciendo, sí. Cada vez que leamos estos pasajes hay un sí. ¿Qué quiere decir un sí? ¿Cómo? Una condicionante. Hay una condicionante. Escuchen algo. La promesa del Mesías es incondicional. Escuchen esto. A David le venía una simiente, un descendiente. La promesa del Mesías que iba a descender de David, eso es incondicional. Aquí el hombre no tiene que ver nada. Pero la promesa de que si obedecen, no iba a faltar un hombre en el trono del reino de David, esa sí es condicional. La condición es la obediencia, la perseverancia y la constancia. Entonces dice, si tus hijos guardaren mi camino andando delante de mí con verdad, de todo, aquí vamos a ir definiendo qué quiere decir perfección, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice Jehová, faltará a ti varón en el trono de Israel. Entonces la condicionante es para la descendencia física de David. Si tus hijos obedecen hasta el día de hoy, estaría el trono de David, un hombre, hijo de David, en el reino. Pero hasta el día de hoy, dadas las consecuencias del rey Salomón, como se dividió el reino, como se destruyó posteriormente el templo por causa de la rebeldía de Salomón, hasta este día no hay templo, no hay rey. Entonces son consecuencias. Ustedes se ponen a pensar en el pecado de Adán y Eva. Hasta este día hay consecuencias. Mujer, cuando parís, te duele, ¿sí o no? Dolores de parto. Hombres, tenemos que salir a trabajar y sudamos y cuesta ganarse el dinero para proveer. Son consecuencias que son de mucho tiempo. Vamos a ir más adelante. Primera de Reyes 3:14, otra vez. Le dice, Primera de Reyes 3:14, le dice, en este caso, Dios respondiendo a Salomón, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Nuevamente, y si, vemos la condición, y si andás en mis caminos y en mis estatutos. Primera de Reyes 6, 12, 13, una vez más se vuelve a repetir lo mismo. En esta ocasión, Salomón inicia la edificación del templo, y Dios le habla por medio posiblemente de un profeta. Dice, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. ¿Se dan cuenta de eso? Y habitaré en ella, ese es en el templo, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. ¡Qué bendición de la obediencia! Cuando nosotros vemos a un líder en una iglesia
que ese líder comienza bien, Dios está con él, está lleno de Dios, predica sana doctrina, pero también vive la sana doctrina. Vemos que Dios se mueve en esa iglesia, vemos que hay un testimonio para las personas, pero cuando este líder comienza a andar en sus propios caminos y ya no en los caminos de Dios, comienza a hacer su voluntad y ya no la voluntad de Dios, comienza a escucharse a sí mismo y no a escuchar a Dios, se comienza a desviar. Y hay consecuencias. A Salomón se le dividió el reino, 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Y esa es la consecuencia. Cuando un líder comienza a caminar por su propia cuenta, sin Dios, las consecuencias son que las iglesias se comienzan a dividir de igual manera. O sea que sí hay consecuencias. Cuando tenés un hogar, cuando el padre y la madre, ellos son cristianos y ellos se ponen de acuerdo a las escrituras y deciden criar a sus hijos en el temor del Señor, en la piedad, entonces hay prosperidad en ese hogar. Pero cuando un padre o una madre dice yo jalo para el mundo y la otra jala para una religión, ni siquiera para el cristianismo, entonces ¿cómo van a crecer esos hijos? No van a crecer en el temor del Señor porque no son instruidos en el camino. Entonces todas estas cosas suceden que son muy importantes para uno de nosotros. Y luego leímos, ¿verdad? En Primera de Reyes 9 del versículo 3 al 7 al inicio, ¿verdad? Que todo esto tiene que ver con la obediencia a la palabra de Dios. Solo voy a leer en 2 de Samuel 7, del 12 al 15, la promesa de Dios a David. Estos son los textos que voy a leer. Dice, y cuando tus días sean cumplidos, le está diciendo Dios al pacto con David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, este Salomón, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre y él me será por hijo. Y luego dice nuevamente, ponga atención, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Al final del tiempo hay un sermón penitente de Salomón. ¿Saben cómo se llama el sermón penitente de Salomón? ¿Cómo lo conocemos? Como Eclesiastés. En el libro del Eclesiastés nosotros estudiamos que ese es un sermón que nos da Salomón. Y al final de ese libro nosotros vemos a un Salomón que parece que está arrepentido de todo lo que hizo. Al final de sus días. Pero luego dice aquí, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité delante de ti. Es nublado, en realidad es nublado el testimonio que si Salomón se salvó, Salomón se perdió. Vamos a ser muy sinceros, cuando un cristiano comienza su caminata y luego se desvía y luego se muere y vamos a la vela, nosotros nos preguntamos, ¿será que se salvó? ¿Será que tuvo oportunidad de arrepentirse? ¿O será que se perdió? En realidad solo Dios lo sabe, solo Dios pesa los corazones. Pero nosotros podríamos decir, yo creo que sí Salomón se salvó porque dice, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl. Saúl se perdió. De Saúl podríamos decir, posiblemente Saúl se salvó por la misericordia de Dios. Al final de sus días se ha quizá haber arrepentido. Pero entonces es muy importante que todos nosotros sepamos una cosa, que hay instrucciones para los reyes, pero hay instrucciones para nosotros. ¿Y cuáles son las instrucciones para nosotros? Exactamente las mismas. Usted tiene una instrucción para poder vivir una vida cristiana victoriosa. Y esta instrucción es que usted sea obediente a la palabra de Dios. Recuerde lo que dije al principio. La gloria no está en comenzar la caminata cristiana. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque hay un pecador que se arrepiente. Pero ¿saben qué? La gloria está en terminar, en culminar, en finalizar fielmente esta caminata. Y es una caminata larga para algunos de nosotros, para otros puede ser muy corta. ¿Qué quiero decir con eso? Puede ser que un anciano se convierte y solamente vive 2 años en este mundo y luego se va al cielo.
O puede ser que una persona en su lecho de muerte se arrepiente y cree en Jesús e inmediatamente muere y se va al cielo. Pero puede ser que otro, un joven, se convierte a los 20 años y quizás se va a morir a los 70 años. Tiene cierto tiempo para esta caminata. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Caminar bajo el mismo principio, temiendo a Dios. ¿Y cómo es que nosotros tengamos la palabra de Dios delante de nosotros para guardarla, para obedecerla, para cumplirla, para hacerla, para caminar íntegramente delante de Dios, con rectitud delante de sus ojos, perseverando, siendo constantes en la obediencia a la palabra de Dios? Amén. Ahora entonces, nos vamos a enfocar en esta parte de la primera parte del reino de Salomón. Vamos a ver qué pasa. La gloria de Salomón es el inicio de su reino. Él está enfocado en el reino de Dios. Él está enfocado en el reino de Israel. Vamos a utilizarlo paralelamente. El reino de Israel, el reino terrenal, pero está enfocado en el reino de Dios, porque Él está edificando el templo. Pero ¿en qué radica la gloria del hombre? ¿En qué radica la gloria del hombre? En conocer a Dios. En esto radica la gloria del hombre, en conocer a Dios, en conocer quién es Dios, en conocer su palabra, en conocer lo que a Él le agrada, en conocer su voluntad y luego de eso, en obedecer a Dios. Es glorioso caminar obedeciendo a Dios. Es glorioso cuando alguien viene y revisa tu vida y te dice, oye, pero en realidad esta caminata cristiana y no has caído en adulterio. En realidad esta caminata cristiana y no te has vuelto a beber una cerveza, no has vuelto a beber un whisky. En realidad no has vuelto a decir malas palabras en esta caminata cristiana. En realidad no le has vuelto a golpear a tu esposa en esta caminata cristiana. Es glorioso. Esa es la gloria de uno. En realidad es Cristo Jesús morando con nosotros. Que las personas tengan un testimonio de quién es Dios. Eso es glorioso. A veces yo me pongo de ejemplo, ¿verdad? Pero yo le he dicho hacia mi esposa, en realidad Dios me guarde, pero yo tengo una propuesta para mi vida. Yo necesito culminar mi carrera exitosamente. No sé cuánto tiempo me queda de vida, pero yo necesito terminar esta carrera. ¿Por qué razón? Porque ¿qué pasaría con mis hijas? Después que me vieron predicar y predicar y predicar y después de eso al final ven que yo me pierdo, que me voy al mundo, ¿qué testimonio van a recibir mis hijas? ¿Qué van a decir mis hijas acerca de Cristo, acerca del cristianismo? Van a decir, esto es una religión como todas las demás. No hay poder. Mi papá hablaba acerca de poder en ser lleno del Espíritu Santo, pero no tuvo poder y entonces ¿en qué puedo creer? Y viene la incredulidad y Satanás va a decir, si tu papá no pudo, vos no vas a poder. Si tu papá cayó, vos vas a caer. ¿Se imaginan eso? Sea Dios guardándonos a todos nosotros para que terminemos nuestra carrera fielmente delante de Dios. Hay un testimonio, sepan, hay un legado que nosotros tenemos que dejarle a estos jóvenes, adultos, hermanos mayores. Hay un legado que tenemos que dejarle a nuestros hijos, a los jóvenes, a las religiones de este mundo. Tenemos un legado que dejar en este tiempo. Ese es nuestro enfoque, ese es nuestro propósito. ¿Pero estás enfocado en el reino? Esa es la pregunta. Salomón estaba enfocado en el reino. Y mientras Salomón estaba enfocado en el reino, construyendo el templo de Dios, creo que fueron 12 años construyendo el templo de Dios, que fueron por ahí, no recuerdo, 7 años construyendo el templo y 13 o 12 años luego construyendo las demás estructuras alrededor. Pero pasó 20 años trabajando para el reino. Y entonces mientras estaba así espiritualmente, Salomón estaba prosperado. Y escuchen bien, prosperado desde los dos puntos de vista. Porque Dios le dijo a Salomón, pedime lo que querrás. ¿Y saben qué le pidió Salomón? Él le dijo, Señor, me has puesto por rey, por gobernante delante de toda esta nación y son muchos. Y yo soy un niño. No puedo gobernarlas. Necesito sabiduría de lo alto. Dame sabiduría para poder gobernarla. Y como Dios pesó el corazón, el cual era recto, entonces le dijo, Salomón, porque no me pediste oro ni plata, no me pediste esto y lo otro. Yo te voy a dar lo que me pediste y también te voy a bendecir con lo otro. Buscad primeramente el reino de Dios y todas las otras son añadidas.
Amén, de acuerdo al propósito que Dios tiene para cada uno. Entonces, ¿qué pasa? Todo estaba bien, prácticamente Salomón estaba viviendo un paraíso edénico. ¿Qué quiere decir eso? Ya los enemigos de Salomón estaban derrotados. Ya Israel ya estaba morando en su tierra. Había paz y había prosperidad, o sea, el paraíso. Si Salomón hubiese perseverado en eso, esa paz de Israel, nunca se hubieran dividido, la nación de Israel no se hubiera dividido. Nunca se hubieran ido en pos de los ídolos de las naciones, ¿se dan cuenta? Hubiese sido una gran bendición, incluso hasta nuestros días, por la obediencia. Pero ¿qué sucedió? Él desobedeció. Pero yo les quiero decir, ¿cuál creen ustedes que es la verdadera gloria para Salomón y para Israel en aquel tiempo y así para cada uno de nosotros? La presencia de Dios. Primera de Reyes 8, 10, 11. Cuando ya él culminó, acabó de edificar el templo para Dios. Dice Primera de Reyes 8, versículo 10. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube. ¿Y qué representaba esa nube? Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Amén. La gloria que hubo en ese tiempo es la gloria que tienen los cristianos cuando caminan en rectitud, en integridad, en obediencia delante de Dios, guardando los preceptos, los estatutos, poniéndolos por obras, caminando fielmente delante de Dios. Eso es la gloria para nosotros. Por eso David le rogó a Dios y le dices, no quites de mí tu Santo Espíritu. Cristianos, nosotros somos templos del Dios viviente. Nosotros somos ese templo de Dios, o sea que Dios mora en nosotros. La gloria de Dios está con nosotros, está en nosotros. Y es ahí donde aún yo me preocupo, donde yo digo es que no se entiende todavía que es la gloria de Jehová la que está en el corazón del ser humano. Y somos negligentes y no oramos y no leemos y no le anhelamos. Porque no comprendemos quién es Dios, no comprendemos estas verdades. Pero es necesario que nosotros sepamos que lo más importante para la iglesia es hoy en día, no es que tenga un piso bonito, no es que tenga un techo bonito, no es que tenga una compañía bonita, es que Dios esté con nosotros. Es asegurarnos de que la gloria de Dios esté entre medio de nosotros. Si Dios se va, no hay gloria. Si Dios se va, no somos nada más que un templo vacío, un templo hueco. Amén. Entonces es importante que nosotros nos enfoquemos en Dios. Y ese enfoque comienza desde guardar nuestros medios de gracia. Por favor, enfoque si usted tenga su comunión con Dios. Si usted no tiene comunión con Dios, el resto de lo que usted haga es vano. No sirve para nada delante de Dios. Usted está hecho, creado para tener comunión con el Creador. El Creador lo creó para que usted le responda a Él. Y si usted no tiene esa relación con Él, entonces ¿de qué sirve? No hay un objetivo cumplido. Vamos a ver en Hebreos 11, el enfoque del cristiano. Hebreos 11, 13 y 16. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Había una patria para ellos, pero conforme a la fe, ellos creían y ellos murieron sin haberlo recibido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Pero anhelando una mejor patria, esto es la patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Este es nuestro enfoque. Nuestro enfoque es el cielo. Cada vez que nosotros estamos aquí escuchando la palabra de Dios, sepa de que esto se trata de que usted tenga una relación con Cristo Jesús, de que usted tenga los ojos puestos en el reino. El reino es este reino que ahorita está en nuestros corazones, es este reino de Jesucristo en la tierra, es este reino espiritual.
que nos lleva a una patria, y esa patria es la patria celestial. El ejemplo de Moisés en Hebreos 11:24 dice: por la fe Moisés, escuchen, por la fe Moisés, uno de los problemas que tuvo Salomón fue su incredulidad. Y vamos a ver eso. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo voluntariamente, antes de ser maltratado por el pueblo de Dios, que gozar, antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar los deleites temporales del pecado. Ese es un cristiano. Esa es una persona que teme a Dios. Esa es una persona que ha visto a Dios, ha hablado con Dios cara a cara, ha visto el terror de Jehová cara a cara. Y entonces, por supuesto, el pecado tiene deleites o placeres temporales. Entiendan eso. Dice, antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Por supuesto que es gozoso el pecado. No te vamos a decir que no es gozoso el pecado. La droga trae alucinaciones, que las personas se despejan y tienen una sensación distinta. Y les da risa y les da algunos efectos. No lo sé. Gracias a Dios nunca probé droga. Pero esos son efectos alucinógenos. ¿Y por qué creen que las personas adictas a estas sustancias continúan con ellas? Porque buscan ese placer, ese deseo. Las relaciones sexuales son pasiones desordenadas, que al final, como veremos, eso es lo que le pasó a Salomón. Entonces, ¿qué pasa? Te trae deleite, por supuesto. Un cristiano, escuchen esto, un cristiano solo necesita un solo momento, 20 minutos, 10 minutos, 30 minutos de una fornicación, de un adulterio, para traer una catástrofe en su vida por el resto de la vida. 10 minutos de pasión, 30 minutos de pasión, te trae una vida de caos. Y esto es para los solteros, y esto es para las casadas y los casados. Entonces, ¿qué pasa? Aquí dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Aquí está el problema. El problema está en que el pecado es deleituoso, el pecado te trae gozo, por supuesto, pero la Biblia dice, eso es temporal, transitorio. Ya después que fuiste a la fiesta en la noche, ya después que bebiste y te emborrachaste con tus amigos, ¿qué te pasa el día siguiente? El efecto adverso. Viene el dolor de cabeza, viene el mareo, vienen todas esas cosas, lo que se le conoce aquí como la goma. Viene eso y ya después decir, ay, pero ¿para qué hice tal cosa? Y si hiciste algo fuera de tus 5 sentidos, porque para esto es que sirven todas estas sustancias, incluso como el alcohol, y que si hiciste algo, o que si te hicieron algo para las niñas, las jóvenes, y si te tocaron, y si te violaron, y si te abusaron, y si te hicieron algo, ¿a quién le vas a echar la culpa? Entonces, esto es lo que Dios quiere prevenirte. El vituperio de Cristo es esto, que nosotros nos negamos día tras día. No crean que nosotros no estamos sujetos a pasiones. No crean que nosotros somos ángeles, que no tenemos tentaciones. Los cristianos tenemos tentaciones, pero preferimos el vituperio de Cristo. Preferimos nosotros flagelar la carne, negarnos al placer de este mundo. Con un propósito, tenemos el enfoque del reino, tenemos el enfoque de la patria celestial. Más que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, estaba enfocado. Moisés estaba enfocado. Salomón estaba enfocado mientras estaba en la obra. Y luego dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a Dios, el invisible. Entonces, es importante que nosotros sepamos una cosa.
Mis queridas personas, nosotros podemos estar trabajando, estar estudiando, nosotros tenemos derecho para hacer negocios y para tener negocios y multiplicar nuestros negocios, no hay problema para Dios con eso. Nosotros podemos casarnos, podemos hacer una boda, podemos nosotros brindar en la boda, nosotros podemos tener familia, podemos poner a nuestros hijos a estudiar distintas cosas. No hay problema para Dios con eso, podemos prosperar nosotros, no hay problema delante de Dios con eso. Los judíos es una nación muy próspera, nosotros podemos poner un negocio y pensar bien y ser buenos administradores y podemos prosperar en estas cosas, si así lo quisiéramos y así Dios nos lo permite, pero enfocados en el reino, pero entendiendo el llamado de Dios a nuestras vidas, pero manteniendo una mente celestial. O sea, tenés tu negocio, pero primero es Dios, primero es el reino, primero es tu llamado. ¿A qué te llamó Dios? Cristianos, ¿ustedes creen de que Dios nos llama para estar con los brazos cruzados el resto que nos queda de vida? Y estar ahí como estaba aquel profeta debajo de aquella sombra, de aquella planta, esperando a ver la destrucción, como Jonás. No, nosotros estamos llamados para ser productivos. Recuerden una cosa, la parábola de los talentos. Dios nos ha dotado con talentos, con dones espirituales, con un propósito, que nosotros los pongamos a reproducir y seamos prósperos espiritualmente en el reino de Dios. Amén. Porque si escondes tu talento, Dios te va a pedir cuenta de eso. Y a eso nosotros también lo sabemos. Entonces, la única condición que Dios nos pide es la condición que Dios le pidió a Salomón. Yo te puedo dar sabiduría, yo te puedo prosperar. Dios te dice hoy, vos podés estudiar y ser el mejor alumno si es posible. Yo te puedo prosperar en tu negocio. Podés trabajar, podés criar tu familia, podés tener otro hijo y otro hijo. Si querés tener 6 hijos, podés hacerlo y yo te voy a bendecir. Yo voy a estar con vos. Pero una condición te pongo, dice Dios. Persevera constantemente en la obediencia a mi palabra. Amén. Y aquí es donde ya vamos a la última parte. Perdiendo el enfoque del reino. Perdiendo el enfoque del reino. Hermanos, mientras nosotros estemos así, yo se los digo, yo medito, hermanos. La verdad que cuando hablamos de meditación, yo medito. Yo digo, Señor, bendito seas, Padre, que ahí ahorita estoy en esta primera parte. Ahí estoy viviendo esta primera parte. Mi gloria es Cristo Jesús en mi vida. Gracias Dios por eso. Pero yo tengo una condicionante. Y usted también tiene una condicionante. Pero sí, esa es la condicionante. Veamos la apostasía de Salomón. Sí, Salomón apostató. Así dice el título, de hecho, en Reina Valera, en el capítulo 11. Apostasía y dificultades de Salomón. ¿Cuál fue la causa? Recuerden una cosa, Salomón tuvo un llamado real. Fue verdadero el llamado de Salomón para ser rey sobre Israel. Esto fue de verdad. Incluso su hermano quiso usurpar el reino. ¿Y qué pasó? Le fue mal, porque no le pertenecía a él. Dios le dio el reino al hijo de David, Salomón. A él se lo dio, no al otro medio hermano. Pero ¿qué le pasó a él? Se descuidó. Aquí se descuidó después de los 20 años. Que dice, sí, dice la Escritura, aconteció al cabo de 20 años cuando Salomón ya había edificado las 2 casas, la casa de Jehová y la casa real, y comenzó a Salomón tener otras actividades, comenzó a desenfocarse. Comenzó a perder su causa, se descuidó y se olvidó de su llamado y se entregó al mundo. O sea, sepan esto, el mundo llegó al corazón de Salomón. Entró el mundo en Salomón y Salomón entró en el mundo. ¿Sí se dan cuenta de eso? El mundo entró a su corazón, a su mente, lo llegó a gobernar y él se fue al mundo. Él estaba construyendo, él estaba en la obra. E igual de David, todo comenzó por la negligencia.
comenzó por la negligencia, por el descuido espiritual. Dios nos está marcando esto. Hermanos, iglesia, esto es para nosotros. No te descuides espiritualmente. Todo comienza por el descuido espiritual, la comunión con Dios. Y entonces después de eso hay un desenfoque. Y el enfoque para Salomón fue el mundo. O sea, era lícito que él hiciera cosas, era lícito que él escribiera prosa, lo que él quisiera escribir, era lícito que él investigara, disertara en biología, era lícito todo eso, estudiar, ser un científico, pero que no perdiera el enfoque del reino, y él lo comenzó a perder. Él ya no tenía una prioridad en su vida, su prioridad ya no era Dios, su prioridad ya no era el templo, su prioridad ya no era el reino, ahora su prioridad era el reino terrenal. Y entonces, ¿cómo comenzó todo? ¿Saben qué? Saben que que Salomón tenía una esposa, y esa esposa era hija de Faraón. ¿Y qué pasó? Faraón de Egipto, el rey de Egipto, bendijo a Salomón, ¿cierto? Conquistó unas tierras, ¿y qué hizo? Estas se las voy a dar a mi yerno. Y Salomón vio eso. Recuerden una cosa, David era un hombre político, un hombre militar. Salomón no era un militar. Salomón era un diplomático político, y él sabía mucho de diplomacia, tenía sagacidad. Entonces, ¿qué pasa? Comenzó a pensar y a decir, oye, si me fue bien con la hija de Faraón, el rey de Egipto, me puede ir bien porque tengo paz, me puede ir bien si me pongo de suegro a los edomitas, a los cananitas, a este y al otro, a los moabitas. Y entonces, ¿qué comenzó a pensar estratégicamente? Se comenzó a desviar, comenzó a tener incredulidad o falta de fe. ¿Por qué razón? Porque ya no lo estaba sosteniendo Dios. Él ahora quería hacer estrategias diplomáticas, políticas, se dedicó a sus negocios y comenzó a tener matrimonios con las hijas de las personas de afuera. Y entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Es importante que nosotros perseveremos en la fe hasta el final, porque el Señor Jesús dice, mas el justo vivirá por la fe. El autor de Hebreos lo dice, y si retrocediere, no agradará mi alma. Es importante que sepamos esto. Vamos en nuestra caminata cristiana, perseveramos en la fe, pero si nosotros retrocedemos, sepamos, no vamos a agradar a Dios. Ahora, vamos a leer una ley que es muy importante. Vamos a ir a Deuteronomio 17. Deuteronomio 17. El versículo 16 dice, hay unas leyes que eran específicas para los reyes de Israel. Y en esta ley, voy a leerlo de la Biblia desde el versículo 14. Instrucciones acerca de un rey, dice Deuteronomio 17:14. Y ponga atención a esto, porque es la palabra de Dios cumplida al pie de la letra. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. ¿Se están dando cuenta que esto es Deuteronomio? Estamos hablando del tiempo de Moisés, antes del tiempo de los jueces, por lo tanto, antes de que Israel tuviese rey. Todavía no existía Saúl, ¿se dan cuenta de eso? ¿A quién le dijo Israel, queremos un rey y lo queremos como las otras naciones lo tienen? A Samuel. Y Dios se molestó. Dios dijo, tranquilo Samuel, ellos no te están despreciando a vos, ellos me están despreciando a mí, porque ya no quieren que yo sea el rey sobre ellos, ellos quieren un hombre como el resto de las naciones. Entonces dice, pondré un rey sobre mí, y cuando digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti, al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Versículo 16. Oigan la ley para un rey de Israel. Pero él, este es el rey, no aumentará para sí caballos. Escuchen qué literal. Ni hará volver al pueblo de Israel a Egipto con el propósito de aumentar sus caballos.
o sea, no a comerciar con Egipto, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Escuchen eso, es la ley para un rey, ni tomará para sí muchas mujeres. Una ley para Salomón, para David y Saúl, para que su corazón no se desvíe. Dios ya sabía lo que venía. Y también dice, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y el versículo 18 dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces el rey escribirá para sí en un libro, una copia de esta ley del Pentateuco, del original que esté en el cuidado de los sacerdotes levitas. Y luego dice, versículo 19, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y sus estatutos, para ponerlos por obra. ¿Vieron esos mandamientos? ¿Dónde comenzó todo? Negligencia a la palabra de Dios. Entonces Salomón muy probablemente comenzó a ser negligente, a no leer la palabra de Dios. El rey tenía que escribir, transcribir literalmente la Torá. Tenían que hacerlo, pero no solamente tenían que transcribirlo, ellos tenían que leerla todos los días. ¿Cuál es el propósito de leer la Biblia todos los días? ¿Cuál es el propósito? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas estas palabras y estos estatutos para ponerlos por obra. ¿Dónde nos viene el temor de Dios? Si no lees tu Biblia, no tenés temor de Dios, ni siquiera porque te he leído tantas veces que tenés que leer la Biblia de acuerdo a la cita bíblica, con un propósito que la obedezcas. Y si aún así no lo estás haciendo, ¿qué más podemos hacer nosotros? Esto se llama negligencia voluntaria. Te estás matando voluntariamente, porque Dios hoy te ha dicho repetidamente que la palabra de Dios tenés que leerla y tenés que ponerla por obra, tenés que obedecerla. Entonces, ¿qué le pasó a Salomón? Salomón, si leemos ya luego el versículo 10, el 11, dice, y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, o sea, abundante, los cedros como cabraigos de la cefela en abundancia, y traían de Egipto caballos, eso está en Primera de Reyes 10:26, y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón. 3 mandamientos a los reyes está quebrantando Salomón, y había uno más. ¿Cuál era? No vas a tener muchas mujeres. Y entonces el siguiente, que es el capítulo 11, lo vamos a leer. El capítulo 11 es en Primera de Reyes. Vamos a leerlos para que ustedes sepan por qué es que Salomón apostató. Pero el rey Salomón amó, Primera de Reyes 11:1, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Y esto dice muchas mujeres extrañas, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón. ¿Con qué? Con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón tal como Dios lo había dicho. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón ya no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió, aquí están los dioses, a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable, dice el Espíritu Santo, de Moab,
en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. ¿A qué lo llevó el pecado? ¿A qué lo llevó el descuido espiritual? A la idolatría, una apostasía completa. Dios predijo eso. Dios advirtió. Y hoy a la iglesia las personas incluso cuestionan esto. Pero ¿por qué yo no me puedo casar? Dice la hermana. ¿Por qué yo no me puedo casar con una persona que no sea cristiana? Y algunos pueden decir, pero si es que en la iglesia no hay muchachos guapos, no hay muchachas guapas que estén para yo poder casarme, ¿por qué no me busco uno de afuera? Si las otras religiones también dicen que son cristianas, ¿por qué no puedo hacerlo? Nosotros no te lo prohibimos, te lo prohíbe Dios. Dios, ¿por qué te lo prohíbe Dios? Segunda de Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Dios sabe lo que te va a pasar. Muchachos, y yo me dirijo a los muchachos que están aquí porque son jóvenes, yo los conozco, tenemos confianza. Muchachos, la universidad para ustedes, hay muchas muchachas allá, no son cristianas, pueden llevar el nombre de cristiana, pero tenemos que examinar si verdaderamente han nacido de nuevo. No les recomendamos que se casen con ellas. ¿Saben por qué? ¿Por qué razón? Porque tu novia va a desviar tu corazón. Y si estás buscando de Dios, y muchachas jóvenes también, ¿verdad? Las jovencitas de acá. Y si estás buscando de Dios, Dios ya predijo, Dios ya previó que ellos te van a llevar al mundo y te vas a apartar. Podrás tener una religión que se llame cristiana, pero no vas a tener a Dios en tu corazón. La gloria de Dios no va a estar con vos. ¿Y por qué razón? Porque querés hacer las cosas a tu manera y no a la manera de Dios. ¿Se dan cuenta cuál es la sabiduría de Dios? Y de hecho es un mandamiento, porque el apóstol Pablo, con mandamiento apostólico, dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Eso es una aplicación para el matrimonio, pero también hay aplicación para unas relaciones. Acuérdense que los corintios que estaban en Corinto en ese momento eran idólatras, politeístas. Y entonces Pablo le escribe a los corintios, hermanos, por favor, no se estén uniendo con ellos para tener toda esa comunión. ¿Saben por qué? Porque ellos van a desviar su corazón. Yo a veces le he dicho a mi esposa, y a veces son consejos que nosotros damos, no podés tener una amiga íntima que no es convertida, porque esas personas no glorifican a Dios, no hablan de Dios, no te guían a Dios, no entienden a Dios. Y te pueden inclinar tu corazón al mundo, a la codicia, a la avaricia, a todo lo que te ofrece este mundo. Hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos y ser celosos de Dios. ¿Qué le pasó a Salomón? Terminó quebrantando el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Ese es el grande mandamiento. En los 10 mandamientos, el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos. No tendrás otros dioses. Y Salomón terminó terriblemente adorando a Moloc, adorando a los ídolos de las naciones. ¿Tenía Dios razón o no tenía Dios razón? Tenía Dios razón. Y por tal razón, Dios le dijo, no lo vas a hacer. Me preguntaba a alguien, ¿y era lícito para un rey que tuviera tantas esposas? Yo le dije, no. Igual es lícito el divorcio. No. La sabiduría dice, en el principio esto no era así, pero, dice Jesús, por la dureza de sus corazones, Moisés les permite carta de divorcio, no porque Dios lo quiera, porque ustedes son duros de corazón. Salomón tenía la hija del rey, era su esposa. ¿Por qué Salomón tenía que tener más mujeres, un harén? ¿Por qué razón? No supo controlar los deseos carnales. No supo él controlarlos.
Él dio rienda suelta a sus pasiones, desvergonzadamente, terriblemente lo hizo y apostató. Y ese ejemplo nos queda a todos nosotros. ¿Para qué? Para que sepamos lo que sucede cuando perdemos el enfoque del reino. Entonces culmino con esto. Todos nosotros podemos tener dinero, podemos tener bienestar, podemos tener prosperidad, podemos tener seguridad, podemos nosotros tener vida sentimental, podemos nosotros incluso hacernos caso de nuestra estética física, podemos nosotros trabajar por nuestra salud, podemos trabajar por nuestros estudios y por nuestra familia. Todo eso nos es lícito. Pero el problema está cuando ya el mundo entró a tu corazón, cuando tu enfoque ya no es el reino de Dios y tu enfoque ya es esto ya se convierte en mundo. ¿El dinero es malo en sí mismo? No lo es. Pero cuando el dinero se convierte en tu ídolo, ídolo es. Tener una esposa o un esposo es ilícito, no lo es, pero que lo hagas de buena manera, a la manera que Dios te prescribe, que Dios te aconseja. ¿Tenés libertad para hacerlo a tu manera? Por supuesto, tenés la libertad, pero tenés que saber cuáles son las consecuencias que te van a acarrear esto. Entonces, mis queridas personas, Salomón terminó en terrible idolatría. Y así las personas, cuando entra el mundo en su corazón, terminan en idolatría de corazón, amando más al mundo que a las cosas de Dios. Recuerden una cosa, necesitamos nosotros reenfocarnos, necesitamos nosotros enfocar poner nuestra mirada en el reino de Dios. Vamos a entonar un canto, ya para que solamente meditemos en esta palabra. Vamos a entonar un canto para que la palabra caiga a nuestro corazón, para que meditemos un poco, para que incluso nosotros sepamos que Saúl como el rey de Israel cayó, David como rey de Israel también cayó. Podemos poner el canto, por favor. Y Salomón está la gloria en la sabiduría, no está la gloria en el poder, no está la gloria en las riquezas, mas mi gloria es conocerte a ti. No está la gloria en la sabiduría, no está la gloria en el poder, no está la gloria en las riquezas, mas mi gloria es conocerte a ti. Pues tú eres grande, oh Dios, Señor de las naciones, tú eres grande, oh Dios, el dueño de la tierra, tú eres grande, oh Dios, creador, redentor, mi gloria es conocerte a ti, pues tú eres grande, oh Dios, Señor de las naciones, tú eres grande, oh Dios, el dueño de la tierra, tú eres
eres grande, oh Dios, Creador, Redentor. Mi gloria es conocerte a ti. No está la gloria en la sabiduría, no está la gloria en el poder, no está la gloria en las riquezas, mas mi gloria es conocerte a ti. Pues tú eres grande, oh Dios, Señor de las naciones, tú eres grande, oh Dios, el dueño de la tierra, tú eres grande, oh Dios, Creador, Redentor. Mi gloria es conocerte a ti, pues tú eres grande, oh Dios, Señor de las naciones, tú eres grande, oh Dios, el dueño de la tierra, tú eres grande, oh Dios, Creador, Redentor. Mi gloria es conocerte a ti. Mi gloria es conocerte a ti. Mi gloria es conocerte a ti. Servirte y obedecerte, Señor. Padre, tú eres grande, Señor. Tú eres glorioso, Señor. Y, amado Padre, por favor, que nuestros corazones, Dios, se enciendan de fervor por ti, Dios mío. Por tu palabra, Señor. Por obedecerte, Dios. Por caminar rectamente delante de tu presencia. Padre, por favor, bendice a cada persona que vino hoy, Dios. Bendícenos a todos, Señor, como ya me has bendecido a mí por tu palabra, Señor. Bendice cada corazón, Señor, para que, como dijo Salomón, como dijo la Escritura, que aprendan a temer a Jehová. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Amén. Bueno, están servidos. Que el Señor les bendiga. Hemos terminado, pero ustedes sí saben cómo termina el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Ya hemos terminado. ¿Saben cómo termina?